Bienvenidos un día más a este canal y a esta serie de reyes y reinas de Castilla y España. Hoy vamos a hablar de Enrique II de Castilla, pero para empezar con su historia debemos contemplar un poco de nuestro episodio anterior para ligar las dos historias. Bueno, pues en el episodio anterior estuvimos hablando de Pedro I de Castilla, uno de los monarcas más controvertidos de Castilla y España. Un rey que por algunos fue Pedro el Cruel y para otros Pedro el Justiciero. Vimos sus conflictos con la nobleza, su enfrentamiento familiar y cómo su forma de gobernar terminó dividiendo al reino en dos bandos. Y precisamente ahí es donde retomamos nuestra historia, porque mientras Pedro luchaba por mantener el control de Castilla, había un hombre que poco a poco se estaba convirtiendo en su mayor enemigo. Y no fue un hombre cualquiera, un hombre que compartía con él la misma sangre. Un hombre que había visto cómo ejecutaban a su madre. Y un hombre que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para arrebatarle la corona. Ese hombre era Enrique de Trastámara. Y hoy vamos a conocer la increíble historia de cómo un hijo ilegítimo terminó derrotando a su propio hermano, convirtiéndose en Enrique II de Castilla y fundando una dinastía que gobernaría más de un siglo. Una dinastía de la que descenderían Juan I, Enrique III, Juan II, Enrique IV y por supuesto Isabel la Católica. Así que prepárense porque hoy vamos a hablar de guerras civiles, traiciones, alianzas internacionales, ambiciones de poder y uno de los enfrentamientos familiares más famosos de toda la Edad Media. Esta es la historia de Enrique II de Castilla, el hombre que cambió para siempre el destino del reino. Ya con esta introducción a nuestra historia, ahora sí, vamos a hablar de un personaje absolutamente fundamental para entender toda la historia que hemos estado recorriendo y vamos a recorrer próximamente. Y cuando digo fundamental, lo digo en serio, porque si Enrique II no hubiera existido, probablemente nunca habríamos tenido un Juan II, a Enrique IV, ni a una Isabel la Católica. Toda la rama de los Trastámara, la familia que terminaría gobernando Castilla durante más de un siglo, comienza con él. Y lo más curioso es que Enrique II no nació siendo el heredero al trono. Ni siquiera era hijo legítimo del rey. Era un bastardo, sí, así como lo escuchan. Y aún así terminó convirtiéndose en rey de Castilla. ¿Cómo lo logró? Pues a través de una guerra civil, alianzas, traiciones, batallas y uno de los episodios más dramáticos de toda la Edad española. Así que acomódense, porque hoy vamos a conocer la historia de Enrique II de Castilla. Nuestra historia comienza en 1334. Enrique era el hijo de Alfonso X de Castilla y de su famosa amante Leonor de Guzmán. Y aquí hay que detenernos un momento. ¿Por qué Alfonso X estaba casado con María de Portugal? Como ya lo hemos platicado en el episodio anterior. Pero la relación con su esposa era terrible. En cambio, estaba profundamente enamorado de Leonor de Guzmán, tanto que tuvo con ella numerosos hijos, y Enrique fue uno de ellos. Durante años, Alfonso X favoreció muchísimo a Leonor y a sus hijos. Les concedió tierras, títulos y riquezas. Y eso generó un enorme resentimiento en la reina legítima y su hijo legítimo, el futuro Pedro I. En 1350, Alfonso X murió víctima de la peste. Y en ese instante todo cambió, porque el nuevo rey era el hijo legítimo
Pedro I de Castilla. Y Pedro no olvidaba cómo él y su madre habían sido desplazados durante años por Leonor de Guzmán y sus hijos. Así que la venganza llegó rápido. Leonor fue arrestada y un poco después ejecutada. Imaginen el impacto que aquello tuvo sobre Enrique. Acababan de matar a su madre y el responsable era su medio hermano. A partir de ese momento el enfrentamiento era prácticamente inevitable. Durante años la tensión fue creciendo. Pedro I tenía partidarios, Enrique tenía partidarios. Los nobles comenzaron a dividirse y Castilla empezó a convertirse en un campo de batalla político. Hay que recordar algo muy importante. Pedro I sigue siendo uno de los reyes más discutidos de la historia. Como ya hemos visto, lo llamaban Pedro el Cruel o Pedro el Justiciero. Todo depende de qué lado de la historia estuvieras. Sus partidarios decían que simplemente intentaba imponer la autoridad del rey frente a los nobles. Y muchos de esos nobles terminaron apoyando a Enrique. Y aquí la historia se vuelve todavía más interesante, porque ya no era solamente una pelea familiar. Enrique recibió ayuda de Carlos V de Francia. Pedro recibió apoyo de Eduardo de Woodstock, hijo del rey de Inglaterra. Así que la guerra civil castellana terminó conectándose como la enorme guerra de los 100 años. Lo que pasaba en Castilla interesaba a toda Europa. Enrique llegó incluso a proclamarse rey durante algunos momentos del conflicto, pero Pedro logró recuperarse. Y durante un tiempo pareció que el legítimo monarca iba a conservar el poder. Sin embargo, la guerra estaba lejos de terminar. Llegamos a 1369 y aquí ocurre uno de los episodios más famosos de la historia medieval española, la batalla de Montiel. Las fuerzas de Enrique derrotaron a las de Pedro. El rey quedó atrapado. Intentó escapar, pero terminó siendo capturado. Y entonces ocurrió algo que todavía hoy sigue generando fascinación. Según las crónicas más famosos, Pedro y Enrique terminaron encontrándose cara a cara. Los hijos de Alfonso X, los dos hombres que llevaban años luchando por Castilla. Los dos hermanos enfrentándose por una vida entera de odio y resentimiento. Entonces se produjo una pelea y Pedro murió. Algunas versiones afirman que fue el propio Enrique quien lo mató. Otros describen una situación más compleja. Lo que sí sabemos es que Pedro murió aquella noche y Enrique se convirtió en rey. Y aquí está el verdadero motivo por el que Enrique es tan importante. No fue solamente rey. Fue el fundador de una dinastía, la Casa Trastámara, una familia que gobernaría Castilla durante generaciones. Gracias a Enrique llegaría después Juan I de Castilla, Enrique III de Castilla, Juan II de Castilla, Enrique IV de Castilla tantos Enriques me revuelvo, Isabel I de Castilla. Todo empieza aquí. Ahora bien, ganar una guerra cuesta mucho dinero. Y Enrique tenía una deuda enorme con los nobles que lo habían ayudado. Así que comenzó a repartir tierras, títulos, privilegios, rentas, castillos y tantos favores que concedió que algunos historiadores llaman a esta etapa las mercedes enriqueñas. Los nobles quedaron encantados, pero la corona salió debilitada económicamente y ese problema persiguió a sus sucesores durante décadas. Enrique estaba casado con Juana Manuel de Villena. ¿Y qué era Juana Manuel de Villena?, preguntarán ustedes. Juana Manuel de Villena
fue una noble castellana, reina consorte de Castilla y León en el siglo XIV, hija del poderoso magnate y escritor don Juan Manuel, que desempeñó un papel clave en la consolidación de la dinastía Trastámara y mediante su matrimonio con Enrique II de Castilla y la legitimidad que aportó a su causa dinástica. Juana, como ya lo dije, fue una mujer de altísimo linaje. Y de esa unión nació el futuro rey Juan I de Castilla, el mismo del que hablaremos después en nuestra serie. Además, Enrique tuvo varios hijos fuera del matrimonio, algo bastante común entre los monarcas. Aunque había ganado la guerra, no todos aceptaban su legitimidad. Después de todo, había llegado al trono derrotando a su propio hermano, y muchos seguidores de Pedro seguían viéndolo como un usurpador. Por eso, pasó buena parte de su reinado intentando consolidar su autoridad, y necesitaba demostrar que no era simplemente un vencedor militar. Necesitaba gobernar, y en gran medida lo consiguió. Y aquí les hago una pregunta: ¿fue un héroe o un usurpador? ¿Ustedes qué dicen? Y esta pregunta sigue un poco abierta, depende a quién le preguntes. Para los partidarios fue el hombre que liberó a Castilla de un rey tirano. Para los partidarios de Pedro fue un usurpador que asesinó al monarca legítimo. La verdad probablemente esté en algún punto intermedio. Lo que sí es indiscutible es que cambió la historia de Castilla para siempre. Murió en 1379. Había gobernado 10 años. No parece mucho, pero en esos 10 años logró consolidar una nueva dinastía. Y eso es algo que muy pocos reyes pueden decir. Fue enterrado en la hermosa ciudad de Toledo y dejó el trono a su hijo Juan I. Cuando pensamos en Enrique II, tenemos que recordar 3 cosas. Primero, fue el hombre que derrotó a Pedro I. Segundo, fundó la dinastía Trastámara. Y tercero, sin él no existiría la línea de reyes que terminaría llevando a Isabel la Católica al trono. Por eso, aunque a veces queda eclipsado por otros personajes, Enrique II es uno de los hombres más importantes de toda la historia castellana. Y bueno, así termina la historia de Enrique II de Castilla, un bastardo que llegó a ser rey, un guerrero que había cambiado el destino de un reino y el fundador de la dinastía que gobernaría Castilla durante más de un siglo. Si te gustó este episodio, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los próximos capítulos de esta serie. Y déjame en los comentarios, ¿tú de qué lado de la historia habrías estado? ¿Con Pedro I o con Enrique II? Me encantaría leer tus opiniones. En nuestro siguiente capítulo conoceremos a Juan I de Castilla, el hijo de Enrique II, y veremos cómo intentó consolidar la nueva dinastía Trastámara, sus ambiciones sobre Portugal, una desastrosa derrota que cambió la historia de la península y muerte tan inesperada que parece sacada de una novela medieval. Así que prepárense porque la historia de Castilla continúa. Hasta la próxima.